El sol del atardecer teñía de naranja las calles empedradas de Bogotá, donde el tráfico de la hora pico comenzaba a disiparse como un suspiro aliviado. Yo, Ana, había decidido llegar temprano al restaurante La Candelaria, ese lugar acogedor en el corazón del barrio histórico que tanto le gustaba a mi esposo, Javier. Habíamos planeado una cena para celebrar nuestro 10º aniversario, aunque en los últimos meses las cosas entre nosotros se habían enfriado como el café que se olvida en la mesa. No era nada dramático, solo el desgaste de la rutina. Él con su trabajo en la firma de abogados, yo lidiando con las clases de historia en la universidad y nuestra hija Sofía, de 8 años, que absorbía toda nuestra energía. Aparqué el viejo Renault en una calle lateral, esquivando a un vendedor ambulante que ofrecía arepas recién hechas. El aire olía a fritanga y a jazmines de algún balcón cercano, mezclado con el humo de los buses que rugían a lo lejos. Me ajusté el vestido azul que había elegido con cuidado, uno que Javier siempre decía que me hacía ver como la chica que conoció en la universidad. 10 años, murmuré para mí misma, mientras caminaba hacia la entrada del restaurante. 10 años de risas, discusiones tontas sobre qué serie ver en Netflix y noches en que nos quedábamos despiertos planeando un futuro que parecía eterno. El restaurante era un rincón encantador, con mesas de madera oscura bajo lámparas de hierro forjado que proyectaban sombras suaves en las paredes adornadas con pinturas de paisajes andinos. La música de fondo era una salsa suave, de esas que invitan a mover los pies sin pretensiones. Entré sonriendo al mesero que me recibió con un «Buenas tardes, señora, ¿reserva?». Le dije que sí, a nombre de Javier López, y me indicó una mesa al fondo, cerca de la ventana que daba a una placita donde unos niños jugaban al fútbol con una botella de plástico. Me senté, pidiendo un agua con limón para calmar los nervios. Miré el reloj, las 6:30, media hora antes de la hora acordada. Quería estar allí primero, preparar el terreno para una noche especial. Saqué mi teléfono y revisé los mensajes. Sofía estaba con mi hermana en casa, enviándome fotos de ellas horneando galletas. Sonreí, pero una punzada de culpa me recorrió. Javier y yo habíamos estado distantes últimamente. Él llegaba tarde del trabajo, siempre con excusas sobre reuniones interminables, y yo me perdía en mis propios pensamientos, corrigiendo exámenes hasta la medianoche. ¿Seguiremos así?, me pregunté, jugueteando con el borde de la servilleta. El lugar no estaba lleno aún, solo unas cuantas parejas charlaban en voz baja y un grupo de amigos reía en una mesa cercana. Noté a la mesera que se movía con gracia entre las mesas. Una mujer joven, de cabello negro recogido en una coleta alta, con un uniforme impecable que acentuaba su figura esbelta. Debió tener unos 25 años, con una sonrisa que iluminaba el salón cada vez que atendía a un cliente. La vi servir una copa de vino a una pareja mayor, inclinándose con amabilidad, y pensé en lo agotador que debía ser ese trabajo, de pie toda la noche, lidiando con comensales impacientes. Pasaron unos minutos, y decidí ir al baño para retocarme el maquillaje. Al volver, me detuve en el pasillo estrecho que daba al salón principal. Fue entonces cuando lo vi. Javier estaba allí, en una mesa apartada, cerca de la barra. No en nuestra mesa reservada, sino en una más íntima, iluminada por una vela solitaria. Y no estaba solo. Frente a él, sentada con las piernas cruzadas, estaba la mesera. No, no era solo la mesera, era ella, riendo bajito ante algo que él decía, su mano extendida sobre la mesa como si compartieran un secreto. Mi corazón dio un vuelco. Me quedé paralizada detrás de una columna, el ruido de la salsa ahogándose en mis oídos. Javier, con su camisa blanca arremangada, el cabello un poco desordenado como siempre después de un día largo, extendió la mano y tomó la de ella. Fue un gesto suave, casi tierno, sus dedos entrelazándose por un instante que se me antojó eterno. Ella no se apartó, al contrario, inclinó la cabeza, mirándolo con ojos que brillaban bajo la luz tenue. ¿Qué es esto?, pensé, el estómago revolviéndose como si hubiera bebido algo agrio. Él no me había visto aún.
Su espalda estaba hacia mí y el bullicio del restaurante me ocultaba. Retrocedí un paso, el tacón de mi zapato resonando demasiado fuerte en mi mente. ¿Cuánto tiempo llevaban así? Recordé las noches en que él llegaba con el perfume diferente, ese aroma floral que yo atribuía a alguna colega en la oficina, las llamadas que contestaba en voz baja, las excusas para salir a tomar un café con un amigo. Todo encajaba ahora, como piezas de un rompecabezas que no quería armar. Me apoyé contra la pared, el frío del ladrillo traspasando mi vestido, mientras lágrimas calientes amenazaban con rodar por mis mejillas. No podía confrontarlo así, no en ese momento. Mi mente corría. Debía acercarme, fingir sorpresa, o esperar, ver qué más pasaba. El restaurante parecía cerrarse a mi alrededor, el aroma a comida ahora sofocante, el calor de la cocina invadiendo el aire. Javier soltó la mano de ella, pero solo para gesticular algo, y ella asintió cubriéndose la boca para reprimir una risa. Eran tan cómodos, como si pertenecieran a un mundo paralelo al nuestro, al de las facturas pendientes, las discusiones por el dinero y las promesas de mañana será mejor. Respiré hondo, secándome los ojos con el dorso de la mano. Tenía que decidir. Salir corriendo, llamarlo por teléfono, o quedarme y dejar que la noche se desenredara como un ovillo de lana enredado. El reloj en la pared marcaba las 7:45. Nuestra reserva era a las 7. ¿Llegaría él a tiempo, o esto era solo el comienzo de una verdad que me había estado esquivando? Me moví con sigilo hacia nuestra mesa, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho. Me senté, fingiendo composure, pero mis manos temblaban al tomar el vaso de agua. Cada sorbo sabía a sal. Miré hacia la barra. Ellos seguían allí, ajenos a mi presencia, compartiendo miradas que dolían más que cualquier palabra. ¿Cómo había llegado a esto? 10 años, y ahora en un restaurante de Bogotá, todo se desmoronaba ante mis ojos. El reloj en la pared del restaurante parecía burlarse de mí con su tic-tac constante, como si midiera no solo los minutos, sino los pedazos de mi vida que se desarmaban. Me quedé allí, sentada en nuestra mesa reservada, con el vaso de agua entre las manos temblorosas, fingiendo interés en el menú que el mesero había dejado. Pero mis ojos traicioneros se desviaban una y otra vez hacia la barra, donde Javier y esa mujer, la mesera con su coleta alta y su risa que ahora me parecía un puñal, seguían en su burbuja. Bogotá afuera empezaba a oscurecerse. Las luces de la placita se encendían una a una, proyectando sombras alargadas a través de la ventana. El aire dentro era espeso, cargado de olores a cebolla sofrita y cilantro fresco, pero para mí todo sabía a ceniza. Intenté recomponerme. «Piensa, Ana, piensa», me repetí en silencio, recordando las clases de historia que impartía en la universidad, donde siempre enfatizaba cómo las crisis forjaban el carácter. ¿Esto era una crisis? Sí, una de proporciones épicas, como la independencia de Colombia en 1810, pero sin héroes ni batallas gloriosas. Solo yo, una profesora de 38 años, madre soltera en espíritu desde hacía meses, enfrentando la traición en un restaurante del centro histórico. Recordé nuestra boda en la Catedral Primada, bajo un sol abrasador de marzo, con Javier prometiendo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. ¿Dónde quedaba eso ahora? ¿En las manos entrelazadas con una extraña? El mesero se acercó de nuevo, un hombre de mediana edad con bigote recortado y acento chocuano, que arrastraba las erres como un río caudaloso. ¿Ya decide la señora? ¿Quiere algo para picar mientras espera? Su voz me sacó del trance. Sonreí con esfuerzo, sintiendo los músculos de la cara rígidos como alambre. Solo. Un poco más de agua, por favor. Y quizás unas empanadas de viento para empezar. Asintió y se alejó, pero su mirada se demoró un segundo, como si notara mi palidez. ¿Se notaba tanto? Me toqué las mejillas, calientes pese al fresco que entraba por la puerta entreabierta. Desde mi posición, podía verlos mejor ahora. Javier gesticulaba con las manos, contando alguna anécdota,
y ella lo escuchaba inclinada hacia adelante, los codos en la mesa, ignorando por completo el salón que se llenaba poco a poco. Un grupo de turistas entró, hablando en inglés con acento yanqui, pidiendo mesas altas para ver el ambiente. La salsa de fondo cambió a una versión de Oye cómo va, de Santana, y unos pies invisibles comenzaron a marcar el ritmo en el piso de baldosas. Pero yo no oía nada, solo el zumbido en mis oídos, como el tráfico de la séptima carrera en hora pico. De repente ella se levantó. «Voy a ver si puedo escaparme un rato», le dijo a Javier en voz baja, pero lo suficientemente clara para que yo captara las palabras. Su tono era juguetón, íntimo, como el de dos amantes planeando una escapada. Él asintió sonriendo de esa forma que una vez fue solo mía, con los ojos entrecerrados y un brillo pícaro. Ella se ajustó el delantal y se dirigió hacia la cocina, pasando cerca de mi mesa. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. ¿Me vio? Sus ojos marrones, grandes y expresivos, se posaron en mí con curiosidad neutral, como si yo fuera solo otra clienta solitaria. Siguió caminando, desapareciendo por la puerta batiente, dejando un rastro de perfume barato, floral, el mismo que olía en la ropa de Javier últimamente. Mi mente era un torbellino. ¿Cuánto duraba esto? Recordé la vez que encontré un recibo de un almuerzo en su bolsillo, hace 3 meses, en un café de la Macarena que no conocíamos. Era con un cliente, me dijo entonces, besándome la frente para disipar dudas, y yo, tonta, lo creí, o quise creerlo. Nuestra vida en el apartamento de Chapinero era predecible. Mañanas con Sofía gritando por el desayuno, tardes en que yo preparaba arepas mientras él revisaba correos en el sofá. Pero las grietas estaban allí. Sus ausencias en las reuniones familiares, las llamadas a medianoche que contestaba en el baño. Trabajo, amor, siempre trabajo, repetía. Y yo, absorbida en mis ensayos sobre la violencia en Colombia, ignoraba las señales. Javier miró su reloj y se levantó. Mi pulso se aceleró. ¿Vendría hacia mí? Se enderezó la camisa, pasó una mano por el cabello y caminó con paso casual hacia nuestra mesa. No hacia mí directamente. Pasó rozando otras mesas, deteniéndose a saludar a un conocido en la barra. Pero luego, sí, giró y me vio. Su expresión cambió. Sorpresa primero, luego esa sonrisa ensayada, la de marido puntual. «Ana, ¿llegaste temprano? Perdóname, el tráfico en la Caracas era un caos». Se inclinó para besarme en la mejilla, su barba de 3 días rozando mi piel. Olía a él, a Colonia Axe y a ese perfume traidor. Me quedé rígida, devolviendo el beso mecánicamente. «¿Todo bien?», pregunté. Mi voz un hilo tembloroso que disimulé con una tos. Él se sentó frente a mí, ajeno o fingiendo ignorancia, y tomó el menú. «Sí, amor, solo un día largo en la oficina. ¿Pidieron algo? Estoy muerto de hambre». Sus ojos, esos ojos castaños que me enamoraron en la Javeriana, ahora me parecían opacos, como si guardaran secretos en sus profundidades. Quise gritar. ¿Quién era ella? ¿Por qué su mano en la tuya? Pero las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por el miedo a la verdad. El mesero trajo las empanadas, doradas y crujientes, y Javier atacó una con entusiasmo. «Estas son las mejores de Bogotá», dijo masticando. Intenté comer, pero el bocado se me pegó al paladar. Hablamos de Sofía, de su escuela, de un viaje pendiente a Cartagena que nunca hacíamos. Era nuestra rutina, pero ahora sonaba hueca, como un diálogo de telenovela barata. Afuera, una llovizna fina empezó a caer, típica de la capital, empañando la ventana y difuminando las luces de la placita. Los niños habían huido del fútbol improvisado, y el aire se volvió húmedo, pegajoso. Entonces ella reapareció. La mesera, con una bandeja en las manos, se acercó a una mesa cercana a la nuestra. «¿Todo bien por aquí?», preguntó al grupo de amigos, su voz melodiosa cortando el aire. Javier levantó la vista por un segundo, y juro que vi un destello en su mirada, un reconocimiento fugaz. Ella no nos miró, sirvió las bebidas con eficiencia profesional y se alejó. Pero yo lo vi todo,
el leve rubor en sus mejillas, el modo en que él bajó los ojos rápido como culpado. «¿La conoces?», solté de pronto, incapaz de contenerme más. Mi voz salió más aguda de lo planeado. Javier parpadeó, confundido. «¿A quién, amor?». Señalé con la cabeza hacia la cocina. «A la mesera». Parecía familiar. Él rió, un sonido forzado que no llegó a sus ojos. «No, ¿por qué?». «Solo vengo aquí por la comida». «¿Estás bien? Te ves pálida». Extendió la mano sobre la mesa queriendo tomar la mía, pero la retiré sutilmente, fingiendo ajustar la servilleta. «No, nada», murmuré, el corazón latiendo con fuerza. La lluvia afuera arreciaba, golpeando los vidrios como lágrimas contenidas. Sabía que no podía confrontarlo aquí, no con el salón lleno y Sofía esperándonos en casa, pero la duda se clavaba como una espina. ¿Seguiríamos fingiendo? ¿O esto era el fin de nuestro 10 aniversario? Javier pidió el vino, ajeno a la tormenta en mi interior, y yo me pregunté cuánto tiempo más podría soportar el peso de lo no dicho. La noche apenas comenzaba, y Bogotá, con su eterna dualidad de belleza y caos, parecía conspirar para desentrañar todos mis secretos. La lluvia caía con más fuerza ahora, convirtiendo las calles de la Candelaria en un laberinto resbaladizo de charcos y reflejos neón. Javier y yo seguíamos en la mesa, fingiendo normalidad, mientras el mesero nos servía el vino tinto que él había pedido, un cabernet colombiano con notas de mora que ahora me parecía amargo como la bilis. «Brindemos por nosotros», dijo él, levantando la copa con esa sonrisa que intentaba ser cálida, pero que a mí me sonaba a eco vacío. Chocamos los cristales, el tintineo ahogado por el golpeteo de la tormenta contra los vidrios. Tomé un sorbo pequeño, sintiendo el líquido quemarme la garganta, y asentí, murmurando un «por los 10 años», que salió forzado, como si las palabras pesaran una tonelada. La cena prosiguió en un silencio intermitente, roto solo por comentarios superficiales sobre el trabajo. Él hablaba de un caso complicado en la firma, algo sobre un litigio inmobiliario en el norte de Bogotá, con clientes que no pagaban a tiempo. Yo respondía con monosílabos, mi mente atrapada en el gesto de sus manos entrelazadas con las de ella, horas antes. ¿Cuántas veces había pasado desapercibido? Recordé las vacaciones en Santa Marta el año pasado, cuando él se ausentaba para contestar correos en la playa, y yo cuidaba a Sofía sola, construyendo castillos de arena que el mar se llevaba al atardecer. «Estás distraída, amor», comentó Javier de pronto, cortando un trozo de filete con el cuchillo. Sus ojos me escrutaban, y por un segundo temí que viera a través de mí, que supiera que lo había visto todo. «No, solo cansada. Las clases en la uni me tienen exhausta», mentí, pinchando una papa asada que no tenía hambre de comer. El restaurante se había llenado por completo, mesas repletas de familias bogotanas celebrando cumpleaños, parejas jóvenes bailando salsa en un rincón improvisado, y el aroma a plátano maduro frito se mezclaba con el humo de cigarrillos que entraba desde la puerta. La mesera, Laura, según el nombre en su placa, se movía entre la multitud con eficiencia, pero cada vez que pasaba cerca de nuestra mesa, mi pulso se aceleraba. Una vez al servir el postre a los vecinos, su mirada se cruzó con la de Javier. Fue breve, un parpadeo, pero suficiente para que yo lo notara. Un guiño de complicidad que él disimuló bajando la vista al plato. Decidí no decir nada más esa noche. Pagamos la cuenta. Javier insistió en hacerlo, como siempre, con esa caballerosidad que ahora me parecía una máscara, y salimos al aguacero. El viejo Renault chapoteaba en los charcos mientras manejaba de vuelta a Chapinero, con Javier a mi lado tarareando una canción de Carlos Vives en la radio. «Fue una buena noche, ¿no?», preguntó, poniendo su mano en mi rodilla. La retiré con gentileza, alegando que el volante estaba mojado. En casa, Sofía nos recibió con un abrazo pegajoso, oliendo a vainilla de las galletas que había horneado con mi hermana. La acostamos juntos, como en los viejos tiempos, pero cuando él intentó besarme en la cama, me di la vuelta, fingiendo un bostezo. «Mañana temprano, amor», susurré, y él se durmió pronto, roncando suavemente mientras yo velaba,
mirando el techo agrietado iluminado por la luz de la calle. Al día siguiente, el sol salió tímido entre nubes grises típicas de la capital en temporada de lluvias. Dejé a Sofía en la escuela y me dirigí a la universidad, pero mi cabeza no estaba en las lecciones sobre la era de los liberales. En el recreo, llamé a mi mejor amiga, Claudia, una psicóloga que trabajaba en el Hospital de San Juan de Dios. Nos reunimos en un café de la avenida Caracas, un lugar ruidoso con mesas de plástico y el zumbido constante de los Transmilenio pasando. Le conté todo, las palabras saliendo en tropel como un río desbordado. Lo vi, tomándole la mano a esa mesera, y él actuando como si nada anoche. Claudia me escuchó sin interrumpir, removiendo su tinto con una cucharita, sus ojos cafés llenos de empatía. Era así ella, práctica, sin dramas innecesarios, pero con un consejo que siempre calaba hondo. Primero, respira, Ana, no saques conclusiones sin pruebas. Podría ser un malentendido, pero por lo que dices, huele a infidelidad. ¿Quieres confrontarlo o investigas más? Me quedé callada, mirando la espuma en mi taza. La idea de espiarlo me repelía, pero el miedo a perderlo todo, nuestra familia, el hogar que habíamos construido con sudor, me paralizaba. Claudia tomó mi mano. Recuerda cuando nos conocimos en la secundaria, en el colegio María Inmaculada. Tú eras la que siempre enfrentaba los problemas de frente. No dejes que esto te rompa. Sus palabras me reconfortaron, como un bálsamo en una herida abierta. Hablamos de Sofía, de cómo contarle si las cosas empeoraban, y por primera vez en días sentí un atisbo de fuerza. Claudia me prestó su auto esa tarde. El mío necesitaba taller, y ella insistió en que lo usara para aclarar la mente. Esa noche, Javier llegó tarde de nuevo con el pretexto de una cena con colegas en Zona T. «No me esperes despierta», dijo por teléfono, su voz cansada pero animada. Sofía ya dormía, y yo, en lugar de obedecer, saqué las llaves del auto de Claudia y lo seguí discretamente. El tráfico de la Séptima era un caos de bocinas y peatones apresurados bajo paraguas rotos. Lo vi doblar hacia el sur, hacia un barrio modesto en Kennedy, no hacia el elegante restaurante que esperaba. Mi corazón martilleaba mientras estacionaba a una cuadra, ocultándome en las sombras de un parque con bancas grafiteadas y perros callejeros husmeando basureros. Allí estaba. El restaurante La Candelaria de nuevo, pero no el nuestro. No, era una fonda pequeña, de esas con letreros luminosos y olor a sancocho que se escapaba por la puerta. Javier entró, y minutos después la vi a ella. Laura, sin uniforme, con jeans ajustados y una blusa roja que resaltaba su piel morena. Se abrazaron en la entrada, un gesto largo, íntimo, antes de sentarse en una mesa al fondo. Me quedé en el auto, la lluvia empañando el parabrisas, observando cómo reían, cómo él le apartaba un mechón de cabello. Lágrimas rodaron por mis mejillas, mezclándose con el vapor del vidrio. ¿Cómo había llegado a esto? 10 años de promesas, y ahora, en las entrañas de Bogotá, todo se revelaba como una ilusión. No entré. No pude. En cambio, conduje de vuelta a casa, el peso de la verdad aplastándome el pecho. Al llegar, me senté en la cocina con una taza de chocolate caliente que no bebí, planeando mis próximos pasos. Mañana hablaría con mi hermana, involucraría a la familia si era necesario. Pero esa noche, sola en la oscuridad, juré que no me derrumbaría. La ciudad afuera rugía con su eterna vitalidad, sirenas lejanas, risas de vecinos en la terraza de al lado, recordándome que la vida seguía con o sin él, y yo, Ana López, profesora de historia, iba a reescribir la mía, paso a paso, superando esta traición con la dignidad que merecía. El reloj de la pared marcaba la medianoche, y por primera vez sentí que el amanecer traería claridad, no solo lluvia. El amanecer trajo un cielo plomizo sobre Chapinero, con esa niebla ligera que envuelve Bogotá como un velo de dudas, haciendo que las avenidas parecieran más estrechas y opresivas. Me levanté temprano antes de que Sofía despertara y preparé el desayuno en la cocina. Arepas con queso fresco y café negro, fuerte como el que mi abuela preparaba en su finca de Cundinamarca. Javier aún dormía,
su ronquido un recordatorio sordo de la noche anterior. Me miré en el espejo del baño, las ojeras marcadas como surcos en la tierra reseca, pero había una determinación en mis ojos que no recordaba haber visto en meses. Hoy lo confronto, me dije, lavándome la cara con agua fría que picaba como agujas. Sofía bajó las escaleras frotándose los ojos, su pijama de ositos descolorido por tantos lavados. «Mami, hoy hay clase de historia. ¿Me cuentas de Simón Bolívar otra vez?» La abracé fuerte, inhalando su olor a champú de fresa, y le prometí que sí, que en la tarde le hablaría de las batallas en Boyacá. Javier apareció poco después, con el cabello revuelto y la corbata floja, besándome en la frente como si nada hubiera cambiado. «Buenos días, familia. ¿Café?» Asentí, pero mi voz salió neutra. «Sí, pero tenemos que hablar. Javier», después de dejar a Sofía en la escuela. El trayecto en el Renault fue tenso, con el tráfico de la calle 72 atascado por un accidente menor, bocinas y vendedores de obleas gritando desde las aceras. Sofía canturreaba una canción de Shakira en el asiento trasero, ajena al nudo en mi estómago. Al dejarla en el portón del colegio, con su mochila rosa colgando del hombro, le di un beso largo. «Te amo, mi vida. Todo va a estar bien». Javier me miró de reojo mientras arrancábamos de nuevo hacia la universidad. «¿Qué pasa, Ana? Estás rara desde anoche». Aparqué en el estacionamiento de la Javeriana, el sol intentando filtrarse entre las nubes, y lo enfrenté en el asiento del copiloto. Vi todo, Javier. En el restaurante, tú y la mesera, la mano, las risas, y anoche la seguí. A esa fonda en Kennedy. Su rostro palideció, las manos aferradas al volante como si fuera un salvavidas. «Ana, no es lo que piensas. Es solo una amiga. Nada serio». Pero su voz temblaba y evitó mis ojos, mirando hacia los edificios grises que nos rodeaban. El aroma a asfalto mojado entraba por la ventanilla entreabierta, mezclado con el humo de un bus cercano. Una amiga con abrazos en la puerta, con miradas que duran demasiado. «¿Cuánto tiempo, Javier? ¿Meses? ¿Años?» Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas, pero no las sequé. Las dejé caer, como lluvia sobre el parabrisas empañado. Él suspiró, pasándose las manos por la cara. 3 meses. Empezó como charlas inocentes en el restaurante. Ella es joven, me escucha. Tú y yo, Ana, nos hemos distanciado. El trabajo, Sofía, todo nos ahoga. Sus palabras dolían como un puñetazo en el pecho, pero también liberaban algo. La verdad, cruda y bogotana, sin adornos. Distanciados no significa traicionar. 10 años, Javier. Nuestra hija. ¿Pensaste en eso? Él negó con la cabeza, los ojos vidriosos. Lo siento, quise decírtelo, pero no sabía cómo. No quiero perderte, ni a Sofía. Salí del auto, el aire fresco golpeándome la cara, y caminé hacia el campus sin mirar atrás. Las clases ese día fueron un borrón. Expliqué la revolución de los comuneros con voz monótona, mientras mi mente repasaba recuerdos como diapositivas rotas. Nuestra luna de miel en San Andrés, las navidades con tamales en casa de mi hermana. Al mediodía llamé a mi hermana, Marta, que trabajaba en una tienda de artesanías en el centro. Nos encontramos en el Parque de la Independencia, bajo un ceibo que goteaba agua de la llovizna intermitente. Ella llegó con su delantal manchado de pintura, el cabello corto y práctico, y me abrazó sin preguntas. «Cuéntame todo, mana». Le hablé de la escena en el restaurante, del seguimiento, de la confrontación en el auto. Marta escuchó, removiendo un chorizo con arepa que compramos a un vendedor ambulante, el vapor subiendo en espirales. «Ese hijo de puta, pero tú eres fuerte, Ana. Recuerda cuando papá murió y nos quedamos solas. Lo superamos. Habla con un abogado, protege a Sofía. Yo te ayudo con lo que sea». Sus palabras fueron un ancla en la tormenta. Regresé a casa esa tarde, recogiendo a Sofía del colegio. Jugamos en el parque de al lado, con ella persiguiendo palomas y yo fingiendo risas, pero el peso seguía allí. Javier llegó temprano, por primera vez en meses, con una caja de dulces de un panadero en Monserrate, como ofrenda de paz. Sofía corrió a abrazarlo, pero yo lo detuve en la sala con las cortinas cerradas contra la luz menguante.
Necesitamos espacio, Javier. Duerme en el sofá esta noche. Mañana hablamos de separación, custodia, todo. Él asintió, derrotado, y se sentó con Sofía a ver caricaturas en la tele, su voz quebrada al leerle un cuento antes de dormir. Esa noche, sola en la cama, el silencio de la casa roto solo por el rumor de la ciudad, un Transmilenio lejano, perros ladrando en la cuadra, lloré por lo que perdíamos, pero también por lo que ganaba. Claridad. Llamé a Claudia de madrugada, su voz somnolienta al teléfono. «Ana, ¿estás bien? Mañana vamos al terapeuta, juntas, no estás sola». Al colgar, miré por la ventana. Bogotá se extendía como un tapiz de luces titilantes, caótica pero resiliente, como yo. La traición había sido un obstáculo brutal, pero con el apoyo de mi hermana, mi amiga, y el amor inquebrantable por Sofía, lo superaría. Mañana empezaría los trámites. Buscaría un apartamento cerca de la uni, quizás un curso de escritura para canalizar el dolor. 10 años no se borraban, pero se transformaban en lecciones. La historia personal, como la de Colombia, se reescribe con coraje, paso a paso, bajo el cielo impredecible de esta ciudad que nos forja a todos, y por primera vez en días dormí con un atisbo de paz, sabiendo que el amanecer traería no solo lluvia, sino un nuevo comienzo.